Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy tenemos una entrevista por dos, vamos a decir, ¿no? Nos acompaña Carlos Insunza Rojas, representante y parte de la ANEF y de la CUT, ¿cierto? Así Buenas tardes. Es. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos a Gloria Jara, no me equivoqué, Zubicueta. Muy bien. Muy bien. Que también eres parte de la ANEF, pero en realidad fuertemente estás representando las mesas de educación. Tú tienes aquí distintas divisiones, digamos, internas. ¿Podrías contarnos también un poco cómo ustedes lo hacen finalmente? Sí, mira, nosotros tenemos una federación de trabajadores de la educación pública en donde están agrupados la APROJUNGE, la JUNAEP, el Ministerio de Educación con todas sus subsecretarías. Está también por ahora todavía con nosotros lo que es hoy día la ANID, ¿no? La Agencia de Investigación y Desarrollo. Y también tenemos la Superintendencia de Educación y la Agencia de Educación. Perfecto, o sea, un amplio registro. Exactamente. Nos gustaría también explicarle a la gente que a veces se confunde. Estos no son puestos laborales, son representaciones que ustedes hacen de manera concreta, haciéndose cargo, digamos, de llevar las voces de los sectores de trabajo, ¿no? Así es. La CUT, Central Unitaria de Trabajadores, ¿cierto?, donde se reúnen trabajadores de distintos ámbitos, y las distintas agrupaciones de la ANEF, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, también donde llegan a representar. No significa que ustedes estén acá, digamos, por trabajo. Esto es por el levantamiento territorial que hacen día a día en sus labores. Así es. Y hoy nos convoca un informe que anda dando vueltas hace un par de días, que hablaría de esta situación de las licencias médicas y los malos usos que supuestamente, que es lo que se está diciendo, habría fuertemente de parte de los trabajadores asociados al Estado. Y ustedes nos quieren contar un poco cómo están viendo esto y cómo se hace cargo este sector, ¿no? Queremos explicarle a la ciudadanía que esto no es tan simple ni tan lineal para hacer cálculos además en un año electoral. Recordemos que eso no es menor cada vez que aparezca una noticia este año. Como es importante que las personas que ven este programa tengan una visión general, le voy a decir a Carlos que... Muchas gracias, Gloria. Mira, lo primero que yo quiero decir es que desde que apareció este informe publicado por la Contraloría ha sido un par de días bien intensos y complejos para los trabajadores y trabajadoras del Estado y para nuestras organizaciones sindicales. Estos días ha habido declaraciones de múltiples federaciones, confederaciones de los sectores que han sido nombrados en este informe. Pero yo quisiera partir diciendo que todas las organizaciones, y en mi calidad de coordinador de la Mesa del Sector Público, que es la que agrupa las 16 mayores federaciones y confederaciones de trabajadores del Estado en nuestro país, han expresado que el uso malicioso o el uso fraudulento de licencias médicas es una materia que nuestras organizaciones tienen a la vista desde hace bastante tiempo. Y es una materia en la que no hay ninguna opinión distinta en el ámbito de las organizaciones sindicales, que es que quienes hacen un uso fraudulento de licencias médicas no solo están defraudando la seguridad social de nuestro país, cosa que ya de por sí es una cosa muy criticable, sino que además están incumpliendo sus deberes de probidad. Y en esto no hay ninguna duda. Sí, lo que a nosotros nos parece es que resulta bastante llamativo que la Contraloría General de la República haga esta publicación de un informe que hoy día no es posible de acceder por la vía de la página de la Contraloría. Nadie ha podido conocer los detalles del informe. Lo hacen en una infografía en la que en la página publica una foto que en realidad aporta a la estigmatización de los funcionarios públicos, que es esta imagen de una persona con una bota de yeso instalada en una playa paradisíaca. Pero el propio informe de la Contraloría hace una afirmación que efectivamente a mí me parece que acota la realidad, que es que lo que la Contraloría publica no es capaz por sí mismo de acreditar irregularidades. Lo único que acredita es que hay funcionarios que, estando con licencia médica, salieron del país. No acredita que aquí hay un uso fraudulento. Y en esto a nosotros nos parece que, además, la Contraloría no actúa de buena fe, porque la Contralora sabe
que hemos venido trabajando durante los últimos 2 años, las organizaciones sindicales del sector público, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Salud, con la subsecretaría, con los organismos de salud pública que están en el control y fiscalización de licencias médicas, y también con la Superintendencia de Seguridad Social, en función de instalar mesas en distintas instituciones, justamente para ver los temas de ausentismo, hacernos cargo por una parte de cómo recuperamos a las personas que están enfermas y que hoy día requieren reincorporarse a sus labores en función de cumplir la función pública que nos corresponde, pero también nos hacemos cargo de que en las instituciones se hagan cargo por la vía que corresponde, que es de las investigaciones sumarias, de los sumarios administrativos y de las sanciones que correspondan cuando se termine el fraude de estas situaciones. Entonces, hoy día lo que se hace es poner en la palestra un instrumento de estigmatización de la función pública que ha sido muy extensamente utilizado en los últimos 2 días y que evidentemente no aporta, en nuestra opinión, a resolver una problemática que es real y que requiere ser abordada. Perfecto. Gloria. Yo creo que, bueno, este informe y las características como fue dado a conocer, yo creo que también significa para nosotros hacer un llamado a la opinión pública, ¿no? Los medios de comunicación hacen bajadas que estigmatizan al total de las y los trabajadores públicos, y nosotros somos un sector, sobre todo en educación, que aparece ahí en las primeras líneas, ¿no es cierto? Aparece la Junji, y ahí tenemos que decir algo. La cantidad de licencias que ahí aparecen están relacionadas con un universo de 23.000 trabajadoras y trabajadores, donde en su mayoría son mujeres. Mujeres que sabemos, y lo sabemos nosotras, que nos implica ser cuidadoras, ser jefas de hogar, y nos significa también recibir la parte más delicada de la educación, que es la primera infancia, y no solo delicada en el sentido del cuidado que requiere, sino también en las condiciones de las familias que llegan a los jardines infantiles. Parte de nosotros es la APROJUNJI, y a nosotros nos interesa mucho dejar claro que las organizaciones de trabajadores relevamos, defendemos esa labor que día a día desarrollan con tanto sacrificio y compromiso también. Perfecto. Un poco para ir despejando, porque estamos poniendo el problema arriba de la mesa y nos queremos hacer cargo, porque la idea es que la gente se entere lo que hay detrás. O sea, primero planteamos esta relativización, ¿cierto?, numérica, donde nos tiran cifras, donde no queda tan claro ni es tan fácil que uno pueda acceder a este informe y leer la letra chica y saber exactamente lo que estamos hablando, pero además también decir a quiénes les tocan. O sea, cuando hablamos de trabajadores del Estado o asociados al Estado, tú lo planteas muy bien, Gloria, estamos hablando de la primera línea en salud, en educación, que son los que están directamente en los territorios atendiendo a la comunidad, ¿cierto? Es la persona que recibe al niño precarizado, que recibe a la persona de su población herida, los que reciben también los malos tratos de la población, porque hay frustración, y por lo tanto es la gente que de alguna manera es como la cara no solo visible, sino que decíamos la cara que recibe el golpe, ¿no?, de vuelta. Y hoy día parecería muy injusto decir, tú decías, son 23.000 las trabajadoras y trabajadores de la Junji, y de esos 23.000 detectan, me decías, unos 2.200. O sea, estamos hablando de un porcentaje menos del 10%, donde podrían haber estos casos. O sea, no es un global gigante, no es que toda la gente que estaba ahí se fue, como bien tú decías, a tomar sola a las Islas Caimán, al Caribe, porque además tampoco, vamos a ser honestos, los sueldos alcanzarían para ese tipo de consorte, van a ir acá al litoral central, ¿no? Descontando eso, porque entendemos que no es la idea, cuando hay una licencia de por medio, también estamos planteando lo que tú decías, Carlos, ¿no? Esto es un informe que de alguna manera se pone sobre la mesa, dejando un poco en tela de juicio la función y el trabajo que se está haciendo, además de los distintos gremios, la seriedad que se está tomando, y
Además, ignorando que esto es una labor que ustedes llevan haciendo hace mucho tiempo, justamente porque es algo que hace mucho daño al trabajo gremial, al trabajo organizado que ustedes realizan. O sea, de hecho, yo quiero ser bien franco. Los primeros interesados en que las temáticas de ausentismo se aborden y se resuelvan somos los dirigentes de las organizaciones sindicales y nuestros afiliados, porque cada vez que un trabajador o trabajadora no está en su puesto de trabajo, significa sobrecarga para los demás e implica, por tanto, que hay más riesgos de que quienes están se enfermen. Entonces, cuando uno mira las estadísticas y se da cuenta de que efectivamente hay mucho que trabajar respecto a esta materia, pero se estigmatiza y se dice, mire, los trabajadores de la salud hoy día mantienen niveles de licencia médica que están muy por sobre los del sector privado. Pero ¿a quién podría llamarle la atención que trabajadores que tratan cotidianamente con personas enfermas, con enfermedades contagiosas, tengan más enfermedades que otros, sobre todo con las precariedades que hay en nuestro sector público? Y la dotación de público que hay. Evidentemente. Entonces, yo quiero relevar parte de las respuestas del que ha dado el gobierno. Es que, bueno, uno podría decir favorablemente, lamentablemente, el ministro de Hacienda emitió un oficio este día martes en que convoca y formaliza la instalación de una instancia nacional, de un comité de ausentismo nacional, y instruye que esto se instale a nivel de los servicios. Lo primero es que esto ya está instalado en muchos servicios y está operando desde hace un tiempo. Lo segundo es que es parte de un acuerdo que suscribimos formalmente en diciembre, pero venimos trabajando hace un rato largo. Y que finalmente es una materia en la que estamos todos convencidos de que tenemos que generar soluciones, que intervenir respecto a la realidad, y que respecto de, vuelvo a repetirlo, porque yo creo que no hace daño el reafirmar que cuando hay fraude en estas materias, nosotros hemos sido los primeros en decirle a nuestras instituciones que tienen que operar los procedimientos y tienen que investigar y sancionar cuando esto se detecte. Pero tiene que ser en un procedimiento regulado. Esto que aparece hoy día de candidatos presidenciales y de todo tipo que llaman a despedir a miles de trabajadores, que llaman a reducir el Estado, yo quiero decirles que parte de este problema está absolutamente vinculado al fortalecimiento de la función pública en el control y la fiscalización en materia de licencias médicas. Nuestros compañeros de las Seremi de Salud y de las Compines han dicho reiteradamente que no cuentan ni con el personal ni con las capacidades para fiscalizar adecuadamente. Entonces, hoy día que aparecen los efectos, resulta que ahora los culpables son el eslabón más débil de la cadena. Nosotros creemos que aquí efectivamente quienes hayan cometido fraude tienen que responder por sus actos. Pero la estigmatización de la función pública, la estigmatización de los trabajadores del Estado es evidentemente, tengo yo la convicción personal por lo menos, una instalación en periodo de campaña electoral para generar conversaciones que poco tienen que ver con nuestra realidad. Nuestro país requiere un fortalecimiento de la función pública, nada más lejos de lo que hoy día se está tratando de instalar a propósito de esto. Perfecto. Y además vamos a decir que cuando el Estado o las funciones públicas se debilitan, se benefician los privados teniendo la posibilidad de hacer de nuestros derechos un negocio. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con esto. Esto es Piensa. Esto es Piensa y seguimos en esta entrevista. Carlos, Gloria, acabamos de exponer el problema específico que esta semana anda dando vuelta y sabemos que a la gente le da mucha rabia porque además no entiende, ¿cierto? Y acá le estamos aclarando que ustedes, el sector público, los trabajadores del sector público, están con la ciudadanía. Finalmente son quienes nos prestan los servicios y están ahí respondiendo. ¿Cómo podríamos desde la ciudadanía ver esto, percibir esto? ¿Qué hacemos? ¿Con quién nos contactamos? ¿Qué revisamos? Poco para dar línea, ¿no? ¿Cómo poder entender de qué estamos hablando? Mira, yo creo que lo primero es dimensionar bien el problema. Si uno asumiera, cosa que no es así, que los 25.000 trabajadores y trabajadoras que el informe incorpora, todos estuvieran haciendo un uso fraudulento de licencias médicas, estamos hablando de menos del 2% de la dotación de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Nosotros somos entre 1.200.000, 1,5 millones, dependiendo de qué es lo que uno mida, y aquí estamos hablando de 25.000 personas respecto de las que, repito, no está acreditado que hayan hecho mal uso de licencias médicas. Yo creo que cuando uno mira el informe se encuentra con una cosa bien especial, que ha sido poco relevada, porque a lo mejor porque no ayuda, no se alinea con los intereses que buscan estigmatizar a la función pública a propósito de esto.
las mayores tasas de detección de este cruce que hizo la Contraloría se encuentran en Arica y en Magallanes, que son regiones que, para quienes viven en esas regiones, saben que el transitar la frontera, incluso por razones médicas o como parte de la vida cotidiana, para ir al supermercado, es una cosa normal. Entonces, evidentemente aquí no estamos hablando solo, puede haber uso fraudulento, pero no estamos hablando únicamente de aquello. Y yo creo que la ciudadanía, la invitación que nosotros siempre les hacemos es que cuando observen que en la función pública hay trabajadores y trabajadoras e instituciones que no están teniendo la capacidad de responder adecuadamente porque faltan recursos, porque falta personal, ese es el momento en que los ciudadanos y ciudadanas tienen que interpelar a las autoridades y a las jefaturas de servicio para exigir que en cada servicio público estén las dotaciones necesarias. Hoy tenemos servicios públicos, por ejemplo en educación inicial es muy evidente, donde las carencias de material son cotidianas. Son las propias trabajadoras las que compran el material educativo para los niños y niñas porque los presupuestos no los están proveyendo. Donde los reemplazos de personal que está con licencia o con cualquier razón de ausencia no se realizan, lo que implica sobrecarga y dificultades para atender. Lo mismo ocurre en salud y en muchos otros sectores. Entonces, nuestra invitación permanente a la ciudadanía es a ser partícipe de la supervigilancia de los servicios públicos, pero que tengan la mirada de que los trabajadores que están en primera línea somos trabajadores como ellos y que aquí lo que se requiere es interpelar a los gobiernos, al Congreso, para que las instituciones públicas tengan las coberturas necesarias y que no se enganchen efectivamente en situaciones en las que, como ocurre en todos los espacios, si aquí hay fraude, debe ser detectado y debe ser sancionado. En eso nadie tiene ninguna duda. Pero aquí lo que se busca es estigmatizar a la función pública, es estigmatizar particularmente al mundo de educación inicial. Este informe lo hace de una manera muy grosera, en mi opinión, pero además con distintos entes subiéndose al carro. Hoy día mismo anunció el fiscal nacional que van a actuar de oficio para investigar todos estos casos. Bueno, resulta que los propios órganos de gobierno han denunciado más de 400 de estos casos ante el Ministerio Público. No necesita venir de oficio, que hagan el trabajo respecto de lo que ya está denunciado. Entonces, esto de generar el ambiente público para denostar al Estado y a los trabajadores del Estado en el periodo electoral, parece que en realidad, en este caso, a mí por lo menos me parece que es muy evidente que estamos ante una seguidilla de actos que lo que buscan es intervenir el debate público respecto de estas materias. Perfecto. Gloria. Sí, yo diría que yo llamaría también a los medios de comunicación y a las autoridades que corresponden a transparentar la información y lo que se está haciendo y cómo estamos desde los trabajadores también abordando estos temas. En este minuto está funcionando una mesa de ausentismo, por ejemplo, en la Subsecretaría de Educación de Párvulo, donde participa la APROJUNGI, que es de nuestra federación. Y en ella la idea es que se abran los datos, que se vean las razones, pero no solo de las licencias médicas, sino que veamos cuáles son las razones de ausentismo, cuáles son las principales causas de licencias médicas o de otro tipo de ausentismo. Y como decía Carlos, o sea, ¿en qué medida estamos protegiendo a los trabajadores cuando no se reemplaza a un trabajador en un jardín infantil? Significa que el trabajo en una sala donde hay 2 educadoras, o 2 auxiliares y una educadora, ¿qué hace una auxiliar o una técnico con 10 niños que tienen que cambiar pañales, por ejemplo? Así de concreto. Entonces, cuando la gente ve estas condiciones, es necesario decir, bueno, aquí falta gente. Cuando falta gente, faltan recursos. Y la pregunta es, ¿y de dónde tienen que venir más recursos? Y esa respuesta la tiene que dar también el Congreso. Porque el Congreso tiene que ocuparse de proveer todo el presupuesto que nos hace falta día a día para hacer nuestra labor. Y de eso nadie se hace cargo. Yo diría que cuando ven problemas en los servicios públicos, vayan a preguntar al Congreso qué están haciendo para proveer las condiciones que necesitamos.
Gloria, te quería consultar. Tú decías recién que pasa muchas veces en el sector, sobre todo de primera infancia, que está muy feminizado, ¿no? Y hay una sobrecarga. Ustedes hoy día tienen, a pesar de eso, una muy baja incidencia de estas licencias. Tu misma me lo decía en números finalmente. Hablan, creo, de un orden de 200, ¿podrían ser? Sí, en la mesa de ausentismo hay una acumulación de estudio de 200 casos aproximadamente que merecen todas estas medidas de control, de investigación y de sanción cuando corresponda, y tomar las medidas concretas. Y es bastante distinto esos 200 a los 2.000 y tanto que aparecen publicados, ¿no es cierto? Pero, y que por supuesto esa mesa de ausentismo tiene que hacerse cargo con todo el proceso administrativo que corresponde. Por supuesto. Bueno, y es del número así, ¿no? Partimos de los 23.000 como global, de esos hay 2.200 que podrían ser licencias, y esos son 200 allá, pasamos del 100% a un 9% a un 0,01%, o sea, realmente hay una desproporción en el planteo, ¿cierto? Y cuando hablamos de conciliación de la vida familiar y laboral, nosotros tenemos que pensar también cómo está afectando esta falta de dotación en el trabajo que realizamos, cómo está afectando la vida en las familias de las trabajadoras que, como decíamos, son tan precarizadas como la población a la que atienden. Yo creo que hacerse cargo de eso socialmente es de responsabilidad de todos y todas, y precisamente de aquellos ciudadanas, la familia que va al jardín y ocupa nuestros recursos. Perdón, y yo me pongo a pensar con esto que ustedes plantean. Si esto fuese la visión que a veces se instala en las conversaciones de que esto es porque en realidad el Estado no tiene capacidad y esto habría que privatizarlo. Si nosotros privatizáramos estos servicios, las empresas que los tomaran, me imagino que no van a aceptar este tipo de pagos, porque para ellos es un negocio. Por lo tanto, se supone que estaríamos entregando muchos más recursos para hacer un negocio para esas empresas, ¿no? O sea, hoy día, dentro de todo el Estado está logrando sobrellevar esto a costos muy bajos y marginales, dentro de lo que ya necesita. Sí, o sea, a mí me parece que cuando se abren estos debates respecto del Estado es bien paradójico, porque se habla del Estado chileno como si nosotros tuviéramos un Estado sueco. Y lo cierto es que en Chile lo que tenemos es un Estado pequeño, un Estado con un financiamiento muy limitado, un Estado que ha demostrado, por ejemplo, en pandemia, que es de un nivel de eficacia en la provisión de servicios públicos que es envidiable en cualquier país del mundo. O sea, no hay ningún país del mundo que con un financiamiento público que no alcanza al 25% del Producto Interno Bruto sea capaz de proveer el nivel de servicios sociales que se provee en Chile. En Chile tenemos un sistema de salud pública que atiende a prácticamente el 80% de la población con estándares de primer mundo, con un costo que efectivamente es la precarización de muchos trabajadores y trabajadoras que están ahí por vocación. Lo mismo ocurre en la educación inicial. En educación inicial en Chile, más del 90% de la educación inicial en Chile es provista por vía pública, o por la Junji, o por Integra, o por los jardines vía transferencia de fondos. Y es todo oferta pública. Entonces, y nuestra experiencia de provisión o de privatización de servicios públicos está a la vista. Está a la vista. Ahí tenemos el sistema previsional de este país, que funciona como funciona porque está en manos de privados. Ahí tenemos lo que ha ocurrido con la educación pública, donde hemos tenido que volver a la construcción de un sistema nacional público de educación porque los sistemas particulares subvencionados fueron incapaces de garantizar calidad y de garantizar cobertura para los niños y niñas de nuestro país. Entonces, este tipo de situaciones que se generan a partir de hechos particulares y puntuales, que yo no tengo ninguna duda de que van a seguir apareciendo periódicamente en este periodo de campaña, lo que buscan es abrir espacios para que se nos instale en nuestro país un debate parecido al que hoy día en otras sociedades se está avanzando. ¿Para qué vamos a ir más lejos? Al otro lado de la cordillera. Y ahí están las consecuencias. O sea, cualquiera que mire a Argentina hoy día,
donde las medidas que se han ido tomando han implicado un incremento de la pobreza desde el 30% al 65% en un año de un gobierno que ha implementado este tipo de medidas, podrá mirar si es que efectivamente ese es el destino que queremos los chilenos y chilenas. Nosotros, por lo menos desde el mundo público, sabemos que no es el que queremos. Bueno, yo creo que ha quedado súper instalado, dato al margen, creo que muchos sabemos que la gente que vive al norte extremo y al sur, en las fronteras, va al médico al otro lado de esa línea porque es mucho más barato, a propósito de lo que estamos hablando. Así que es capaz que incluso dentro de estos mismos que están hoy día en la lupa, en realidad fueron a tratarse fuera porque podían hacerlo con mayor posibilidad y soltura. Por un Estado más fuerte que se haga cargo de sus servicios. Muchísimas gracias por visitarnos. Ojalá puedan traernos después nuevos datos de cómo va avanzando este debate y cómo podemos ayudar para que la ciudadanía se comprometa con ustedes. Perfecto. Mire, estamos muy contentos de haber podido dar esta opinión y de que nuestros asociados, a quienes representamos, sepan que la claridad y la negociación es parte de la organización, es parte de los trabajadores y trabajadoras para poder dar una defensa férrea al quehacer público y necesitamos fortalecerlo. Muchas gracias por la invitación y muy agradecido de poder exponer nuestros puntos de vista en un tema que está muy en la palestra estos días. A ustedes. Esto es Piensa Prensa. Vea esta entrevista, compártala, apoye la prensa independiente y apoye a los trabajadores del servicio público que nos cuidan cada día.